Cordial saludo, compañeros y tutor. Soy Johan Corredor Zárate, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para la presente exposición vamos a contar con una agenda. Primero, ¿qué son los procesos cognitivos? ¿Cómo se clasifican los procesos cognitivos? Definición o conceptualización de los procesos cognitivos a abordar, estructuras o áreas cerebrales implicadas en el proceso cognitivo abordado, clasificación o tipologías de mencionados procesos cognitivos, patologías o trastornos que pueden relacionarse con dichos procesos cognitivos. Es importante antes de abordar el tema saber o recordar qué son los procesos cognitivos. Son estructuras o mecanismos mentales que se ponen en funcionamiento cuando el hombre observa, lee, escucha y mira. Es importante saber que estos procesos cognitivos superiores se van agudizando o se van perfeccionando durante el transcurso de la vida, teniendo en cuenta el medio sociocultural donde se encuentra el hombre, la persona o el individuo, y dependiendo también muchas veces del grado de escolarización que tengamos cada uno de nosotros. ¿Cómo se clasifican los procesos cognitivos? Encontramos los procesos cognitivos simples o básicos y los procesos cognitivos complejos o superiores. Dentro de los procesos cognitivos simples o básicos está sensación, percepción, atención y memoria. Dentro de los procesos cognitivos superiores encontramos pensamiento, lenguaje e inteligencia. Definición de los procesos cognitivos a abordar. Encontramos el proceso cognitivo superior, que es el aprendizaje, como lo menciona Iván Pavlov 1823-1899. El aprendizaje es un proceso mediante el cual se efectúa un cambio en la conducta a través de la experiencia o la asociación de eventos o estímulos. Es decir, que no todos los individuos tienen la misma capacidad de aprendizaje, ya que esto influye desde su genética. Inteligencia. El concepto de inteligencia fue utilizado en un concepto científico por primera vez por Francis Galton, quien publica en 1869 el libro El genio hereditario, donde considera la inteligencia como una capacidad física y que sería hereditaria. Tanto así que hijos de familias prominentes tendrían más probabilidad de tener hijos prominentes y con rasgos de genialidad, existiendo poca influencia ambiental o social. Estructuras o áreas cerebrales implicadas en el aprendizaje. Como lo podemos evidenciar en la imagen mostrada en la pantalla, tenemos el lóbulo frontal izquierdo, lóbulo parietal, lóbulo temporal, amígdalas, hipocampo, cerebelo, hipotálamo y los ganglios basales. Estructuras o áreas cerebrales implicadas en la inteligencia. Encontramos la amígdala, el hipocampo, el tálamo, la corteza cerebral, el lóbulo parietal, el lóbulo frontal, que está situado justo detrás de la frente. Es el responsable de los procesos cognitivos complejos y en su seno es donde se encuentra la sede de la inteligencia ejecutiva. Clasificación y tipos de aprendizaje. El aprendizaje parece ser el único proceso básico que nos lleva al conocimiento, pero ha sido dividido en varios tipos de acuerdo con las variables que intervienen y las características de las conductas que se aprenden. Tengamos en cuenta que el aprendizaje va de la mano con el conocimiento. Podríamos decir que no podría existir el uno sin el otro, no podríamos tener conocimiento sin aprendizaje. Entonces van de la mano, ya que son experiencias que se acumulan a lo largo de la vida y que sirven y enriquecen nuestro conocimiento. Encontramos el condicionamiento clásico. En términos generales, el condicionamiento clásico o respondiente consiste en aprender a transferir una respuesta natural o refleja de un estímulo a otro.
Este es el origen de la mayor parte de las fobias o miedos irracionales. Dentro de las fobias podemos hablar de la claustrofobia, de el miedo, no sé, a las arañas, el miedo a ciertos tipos de animales. Las respuestas más naturales del miedo ante estímulos que ponen en peligro la supervivencia humana. Recordemos que esto es relacionado al condicionamiento clásico o condicionamiento respondiente, así como lo podemos ver en la figura 4.3, aprendizaje y memoria, página 77. Está evidenciado dentro de la imagen que muestra la pantalla. Condicionamiento operante. El entrenamiento y domesticación de animales se conoce desde tiempo inmemorial, pero fue hasta fines del siglo XIX y principalmente en el siglo XX cuando se determinan los principios que rigen este tipo de aprendizaje, denominado condicionamiento operante. Dentro del condicionamiento operante encontramos reforzadores positivos y reforzadores negativos, como es que el castigo. Con este experimento Skinner demostró el papel de reforzamiento. Un reforzador es cualquier evento que aumenta la probabilidad de que se repita una conducta. Cuando nosotros, en el caso de las madres con los niños, cuando nosotros reprendemos al niño, vamos a decir que es un reforzador ¿qué? Negativo, para que éste no vuelva a tener la conducta. Y cuando nosotros lo felicitamos, cuando lo premiamos, e incluso se muestra también en los animales, es un reforzador positivo, con el fin de que éste vuelva a generar esa misma conducta. Clasificación y tipos de inteligencia. Lograr una definición de inteligencia resulta algo difícil, porque es como la electricidad, la podemos manejar, medir y controlar, pero no sabemos a ciencia cierta qué es. Podemos saber que es una conducta, que una conducta es inteligente o no. Encontramos la inteligencia emocional. Dentro de la inteligencia emocional vamos a hablar de una regulación emocional, comprensión emocional, facilitación emocional y percepción y expresión emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? En la última década del siglo pasado surgió con fuerza el concepto de inteligencia emocional como la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos. Es la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos. En inteligencia triárquica tenemos inteligencia analítica, inteligencia creativa y la inteligencia práctica. Roesterman elabora una teoría de la inteligencia que va en contra de la visión psicometrista, teniendo un enfoque más cognitivo. Para este autor, la inteligencia es una actividad mental orientada a la adaptación. Patologías o trastornos de la inteligencia. Dentro de las patologías, trastornos y enfermedades de la inteligencia vamos a encontrar la enfermedad del Alzheimer. Es una enfermedad mental progresiva que se caracteriza por la degradación de las células nerviosas del cerebro y disminución de la masa cerebral. Trastorno del desarrollo intelectual es una discapacidad que limita los niveles de inteligencia de una persona. Esto se presenta en forma global con aparición anterior a los 18 años. Trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy. El paciente padece un trastorno neurocognitivo con un inicio lento y una progresión gradual. La enfermedad cuenta con esas características centrales: fluctuación intensa de la atención, alucinaciones elaboradas y claras, síntomas de parkinismo que inician un año o más después de los síntomas cognitivos. Patologías o trastornos del aprendizaje. Dentro de los trastornos encontramos trastorno específico de la lectura, que es el déficit específico y significativo del desarrollo en la capacidad de leer. Trastorno específico de la ortografía, la característica principal es un déficit específico y significativo en el dominio de la ortografía. Trastorno específico del cálculo, trastorno caracterizado por una alteración específica de la capacidad en el aprendizaje de la aritmética. Todos estos trastornos se pueden generar muchas veces por la falta de agudización de algunos sentidos, como es la visión,
como es la audición e incluso por una inadecuada escolarización. Conclusiones. Es evidente que el tema de la inteligencia y hasta en la actualidad es un motivo de polémicas y controversias, teniendo en cuenta que la inteligencia es innata y heredable o que por el contrario depende de los ambientes culturales y educativos. Debemos comprender que el aprendizaje ha sido una clave fundamental para que la mente humana se desarrolle, siendo capaz hasta de entender el universo mismo. El hombre hace uso de sus instintos naturales, pero no era lo suficientemente claro para lograr obtener un conocimiento sólido ni adquirir un aprendizaje con bases. Y es aquí donde se relaciona con las inteligencias múltiples. Muchas gracias por su atención prestada. Un cordial saludo para todos.